Vamos a ver la situación del Togo concretamente. ¿Veis? Es un pequeño país del África del Oeste, es un chorizo de 700 kilómetros con 40 de costa solamente, y ahí estamos situados. Un país, digamos, casi insignificante, si es que hay países insignificantes, pero dentro de toda África es una poquita cosa. Está entre Ghana y Benín, con Burkina Faso al norte, y donde estamos nosotros es al norte del país. ¿Veis? Aquí, Tami, estamos justo al lado del meridiano cero. Este es el meridiano cero y estamos a unos 5 kilómetros del meridiano cero. O sea que es un punto de referencia. Hay 700 kilómetros del norte al sur y es la zona más abandonada, más pobre, por estar más aislada del país y por el clima también. Vemos la superficie, 57.000 kilómetros cuadrados, muy poquita cosa, una población de más de 6,5 millones, con una capital que es Lomé, ¿no? La capital. Un poco de historia muy rápidamente. Fue primero protectorado alemán del 84, cuando se firmó el Tratado de Berlín, hasta el año 14 con la Primera Guerra Mundial, y al perder la Alemania la Guerra Mundial se lo dividieron entre Francia y el Reino Unido y Gran Bretaña, y fue el periodo del 18 hasta el 60 que el país se dividió en dos, y en el año 60 pues quedó pues lo que ahora es el Togo. A ver si quiere pasar. ¿Veis? Esto es una visión, lo he cogido del Google. Hasta hace poco el Google quedaba muy borroso, esta zona de África, pero desde hace un tiempo ahí ya se puede entrar en Google, y esto es la sabana africana, en época seca. La pregunta que se hace cualquier persona es decir, ¿y cómo la gente puede vivir aquí? Con este suelo que no hay apenas árboles, que el suelo es pobre, pues así. ¿Veis? El tipo de población es disperso. Cada familia vive en una agrupación de estas. Esto es lo que llaman aquí en la lengua local una sucalá, que hay una casa redondas alrededor y toda una familia vive aquí. Aquí otra, aquí otra. Eso me indica un poco el carácter de esta gente. Un poco el individualismo, cada uno para sí y con sus tierras alrededor. Esta imagen, como veremos después, cambia completamente en la época de lluvias. Esto ya es una imagen de la sabana, fotografiado desde una pequeña montaña que hay, pero ya es en época de lluvias, ya se ve otra cosa, ¿no? Y esta que vamos a ver ahora es la imagen Google también del centro de Tami. ¿Veis? Es un centro, este es el perímetro más o menos, por aquí, de 100 hectáreas. Ese es un terreno que la población cedió a la diócesis. Todo esto es de la diócesis. Los hermanos de La Salle llevamos 40 años y no tenemos nada allí. El día que nos vayamos saldremos con las manos en los bolsillos. Todo lo que se ha hecho con apoyos, proyectos que vais a ver, todo queda en la región, y yo creo que es muy bonito que quede en la región para que la gente siga desarrollándose. Pues este es el centro, que veis que llama un poco la atención. Ya ven una estructura un poco más uniforme, con trazado de caminos, de parcelas y demás, en una región, como vimos antes, que no tiene límites, que todo está así, a la mano de Dios. Ya quiero aprovechar para deciros un poco que la gran innovación que en estos 13 años hemos hecho en el centro ha sido el tema del agua. Veis aquí 5 pequeños embalses. Este es el último, este es el primero, y aquí hay 3 seguidos que forman como una cascada. Y esto es simplemente el agua de lluvia. Una región que tiene 2 estaciones de lluvia. Antes eran 6 meses de sequía, 6 meses de lluvia, pero con el cambio climático es una realidad. Ahora tenemos apenas 4 meses de lluvia y 8 meses de sequía. Con lo cual, este cambio ha alterado todo el sistema de vida de la región para las cosechas. La gente ha tenido que adaptarse, cambio de cultivos, de maneras de cultivar para poder sobrevivir. Después lo veremos. Y después, pues todo lo que hemos hecho a lo largo de estos 13 años
Otra cosa que aquí Manos Unidas es protagonista, porque nos lo financió en una buena parte, empezó la Generalitat de Cataluña con una primera parte y Manos Unidas lo completó. Es un centro hortícola, ¿no? Un centro para trabajar sobre todo en la época seca, cuando no hay nada. Y lo demás pues son parcelas que hemos ido haciendo estos caminos, poniendo estos setos con árboles para frenar la erosión. Y parcelas que eran totalmente inútiles hace unos años, pues gracias al control de la erosión las hemos podido recuperar bastante. Ahora vais a ver un plano ya del centro que lo hicimos a base de GPS. Cuando los GPS empezaron a entrar, pues tuvimos un hermano que le gusta mucho. Los hermanos de La Salle, os voy a decir un pequeño secreto entre nosotros. Nos preparan para una cosa y después nos hacen hacer otra. A mí me prepararon para ser profesor de inglés y mirar dónde acabé aquí, haciendo de agricultor, de ganadero, de arquitecto, de todo. Vamos. Y el hermano que hizo esto estudió en Salamanca teología y acabó haciendo también estas cosas. Que así vamos. Pero bueno, no nos arrepentimos. Es por decir que el desarrollo no está necesariamente en las manos de los grandes especialistas y de los grandes técnicos, sino que está en las manos de aquellas personas que quieren luchar, que quieren trabajar, que quieren hacer que los demás se preocupan por los demás para que mejoren sus condiciones de vida. Pues bueno, pues aquí tenéis el plano del centro, lo mismo que el otro, pero un poquito más claro, con los caminos, con las parcelas y demás. Y aquí un poco para que veáis en comparación los dos esquemas, el del Google y el otro, que veis que son bastante exactos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un poco para que os hagáis una idea, la gente que no conoce la región, lo que es la época seca en esta región. Porque una persona que va en época de lluvias, cuando va en época seca, no se puede imaginar. Dice, este no es el mismo país, me lo han cambiado. Sin embargo, es el mismo país. Y es lo que cambia que haya humedad, que haya agua y que haya calor en un sitio. Porque hasta los suelos más improductivos, con agua y calor, pueden producir. Pues ves, esto es en época seca, un río seco, allí les llaman marigó, que es como una rambla que solo trae agua cuando llueve. Pero lo bueno de esto es que el agua penetra en la arena y en la época seca la gente hace agujeros para ir a buscar agua en el cauce del río. Para ellos, para los animales, cuando no tienen pozos o otros sitios para conseguir el agua. Y esto es, pues un pueblo, el poblado típico de allá en la época seca. Los campos secos, con restos de cosecha, las casas, estas casas de aquí son trogloditas, es decir, de hace 5, 6, 8.000 años yo creo que serán iguales que ahora, porque no utilizan para construirlas ningún material moderno, todo es sacado de la naturaleza. Y ahora ya están construyendo en duro, pero aún se ven bastantes casas de este tipo. Entonces, para que veáis el contraste de la estación seca, esta es la colina que nosotros llamamos del meridiano cero, porque pasa por aquí detrás. Es una pequeña colinita, pero esta misma, veréis al fondo, otra diapositiva, también en la época de lluvias. Un campo, y este es el mismo campo, no está sacada desde el mismo sitio, pero es el mismo campo en época de lluvias. O sea, es casi increíble, el paisaje cambia totalmente, ¿no? Y un poco para que veáis también el contraste entre las dos, ¿no? O sea, yo una de las cosas que os quiero transmitir en esta pequeña charla es que la seguridad alimentaria está principalmente en la cabeza. Principalmente en la cabeza. Depende de factores como veremos, pero principalmente está en la cabeza. ¿Y por qué digo que está en la cabeza? Porque en algunas zonas de África, no se puede generalizar porque África es muy grande, en esta concretamente donde yo he vivido, la gente, por ejemplo, que veis aquí, en francés le llaman feu de brousse, es decir, el fuego del campo, que cuando llega la época seca la gente lo quema todo, lo quema. Y esta hierba que podría servir de pasto para animales, que podría servir para hacer el compost, para enterrarlo en el suelo, para proteger de la erosión cuando llueve mucho en las primeras lluvias, pues lo queman por tradición, porque siempre lo han quemado. Y una de las cosas que les enseñamos en el centro es que no tienen que quemar.
porque eso destruye los microorganismos, destruye también la capa superficial y sobre todo cuando vienen las primeras lluvias arrastra toda la tierra cultivable. Entonces veis aquí, pues bueno, pues quedan los campos desolados. ¿Y la gente por qué quema? Porque dicen, se justifican que hay serpientes, que hay bichos malos para purificar el suelo. Bueno, vale, pero están destruyendo también. Y esto es una de las cosas que, si quieren en estas zonas llegar a tener la seguridad alimentaria, es una de las cosas que tienen que cambiar. Evitar estos fuegos, cambiarlo. Por eso digo que muchas costumbres de la gente, si se corrigen, se puede llegar a mejorar mucho las condiciones de vida. Porque en el momento de la lluvia, cuando viene la época de lluvia, en los meses de julio, agosto, septiembre, sobre todo, pues son lluvias muy fuertes que llevan todo lo que encuentran. A veces es frecuente tener una o dos lluvias en esa época de 120 litros en una o dos horas. O sea, que se lo lleva todo. Caminos, tierra, se lo lleva todo. Por eso que es fundamental y es una de las actividades que hacemos en el centro a lo largo de la formación, cuando las familias van a este centro, pues es enseñarles a proteger los suelos. Y es la lucha contra la erosión. O sea que con medios naturales, sin hacer grandes obras, simplemente colocando bien las piedras para que el agua no se lo lleve. Y en las parcelas, también las parcelas que están un poco en pendiente, hay técnicas muy sencillas como esta, colocar piedras siguiendo las curvas de nivel para evitar la erosión, para retener el agua, para evitar que se lleve la buena tierra. Lo mismo que cultivar en el sentido perpendicular a la pendiente, porque la gente normalmente cultiva siguiendo la pendiente. Entonces, ¿qué hace? El agua arrastra más la tierra. O sea, que son pequeñas cosas que decimos a la gente para que sus campos mejoren, para que mejoren las producciones de cosechas y que, además, que no les supone ningún gasto. O sea, que simplemente es verlo y hacerlo. Ahora vamos a ver un poco en qué consiste este centro de formación rural de Tami. ¿Veis? Es un centro que es como un pequeño pueblo. Aquí en el mes de abril llegan las familias, empezaron siendo 24, yo cuando llegué las dejamos en 20 por varios motivos, y viene toda la familia, el padre, la madre y los hijos. O sea que formamos un pequeño poblado. Y en el centro la gente vive y todos los trabajos son en común. El centro no les cobra nada por la formación, pero ellos tienen que procurarse la vida. Y si están enfermos, tienen que pagarse las medicinas. Lo único que hacemos nosotros en el centro es favorecer, como veremos ahora, una serie de cosas para que su calidad de vida sea mejor. Pero en la medida de lo posible, hacemos que con la cosecha que recogen cada año, que es para ellos, se la reparten de manera igual, que devuelvan al centro todo lo que el centro les ha adelantado, sean comida, sean préstamos de dinero, para lo que sea. Porque de esta manera ellos aprecian más todo lo que se está haciendo. Y eso es muy importante. Las familias en general, cuando vienen al centro, quedan muy contentas, pero les cuesta muchísimo venir, porque les cuesta dejar su casa, su pueblo. Es normal, porque además los hombres se van mucho a Ghana, a Costa de Marfil, a otros países en la época seca. Pero es el hombre solo y va a la aventura. Pero una cosa es irse solo y otra cosa es llevarse a la familia con ellos. Esto es lo que es difícil. Por eso que les cuesta tanto venir al centro. Pero una vez que están en el centro, desde luego lo disfrutan. Y podéis adivinar fácilmente quién aprovecha más la formación del centro. Pues las mujeres y los niños. Más que los hombres. Los hombres se puede decir que algunos en un 50% aprovechan mucho, otros así, y puede haber un 15 o 20% que no aprovechan casi nada, porque van a lo que van. Sin embargo, todas las mujeres lo aprovechan, y esto es una realidad. Y los niños. Tuvimos una familia que el hombre era un calavera, porque se iba por ahí, de mercado en mercado a beber, y se saltaba el trabajo comunitario en el centro. Y eso lo tiene muy sagrado. Le avisamos una vez, 2 veces, a la tercera le dijimos, si no cambias, te vas. Y claro, y como no cambió, al cabo de 2 meses se tuvieron que ir.
Y al cabo de un tiempo vimos a alguien de su pueblo y le preguntamos por la familia. Y dice, el hombre sigue igual, pero lo peor son los niños. Los niños dicen, en el centro comíamos 3 veces al día, ahora comemos una vez cada 2 días. O sea que, aunque solo sea por la comida, en el centro les aseguramos que todo el mundo tenga una buena comida. Hablando de la comida, pues también yo una de las cosas cuando llegué allí en el año 99 que más me impresionó y que yo no me imaginaba, y eso fue lo que hizo que reaccionase, fue que una vez que llevaba yo a dar de comer a unos gatitos que teníamos encerrados en un almacén para que se acostumbraran, eran los restos de la cena de los hermanos, raspas de pescado, un poco de sopa y 4 cosas más. Cuando lo dejo en el suelo para abrir la puerta, veo un grupo de 5 o 6 niños que se abalanzan a comer los restos que llevábamos para los gatos. Yo digo, pero esto no es posible. Y estando en el centro con nosotros, yo aún no me había dado cuenta de cómo vivían esas familias allá. Y eso me hizo tomar conciencia de que teníamos que hacer algo por la alimentación de la familia y sobre todo de los niños. Y fue por eso que pusimos en marcha una serie de microproyectos, que eran cosas muy sencillas que hacía que la alimentación de las familias, de los niños, la salud de las familias, la escolarización de los niños y el equipamiento de las familias cuando se iban del centro. Y entonces conseguimos, por medio de PROI, de nuestra ONG de La Salle, que nos financiaran estos microproyectos durante 5 años. Y de hecho lo renovamos 3 veces, visto el resultado positivo, para poder ofrecer a estas familias un poco de mejora de comida. Y al mejorar la alimentación, ¿qué pasó? Pues pasó lo que tenía que pasar, que disminuyeron las enfermedades de los niños, disminuyeron las enfermedades de los adultos y ver a los niños bien alimentados, como veis aquí, pues era una gozada, era una maravilla ver cómo mejoraba la alimentación de estos niños. Porque hicimos mucho hincapié en esta alimentación y fue el tomar lo que producíamos nosotros, que era soja, maíz, y enseñar a las mujeres a hacer una papilla de soja y maíz tostado, mezclado y con un poco de azúcar. Y 2 veces en la mañana, a las 6 de la mañana cuando iban al centro y a las 9 cuando salían al recreo. Y os puedo asegurar que estos niños, al cabo de un mes, habían cambiado totalmente. Habían cambiado y se les veía otra cosa. Y con una alimentación muy sencilla. Os pongo esta foto de esta mujer porque fue curioso, venían de un poblado bastante alejado y el niño venía casi moribundo. Porque la mamá, el niño no mamaba, la mamá no le había dado más importancia y al llegar la monitora que teníamos en el centro nos dice, pero si este niño se está muriendo, está desnutrido totalmente. Y en el último momento lo pudimos salvar llevándolo a un centro que tienen las hermanas franciscanas allí cerca, de un centro de salud. Y sobre todo el centro de nutrición. Y estuvo allí 3 semanas y salvamos al niño, pero justo. Este niño concretamente. Después, pues el chico, pues a los 2 años que estuvo en el centro, ya no lo conocía nadie, vamos. Llegó muy pequeñito y muy mal, y después pues ya era pura dinamita de lo que comía y de la vitalidad que tenía. Por eso que la salud y la alimentación es una de las cosas que hemos cuidado a lo largo de eso. Y sobre todo, utilizando los productos que teníamos nosotros allí. No era cuestión de comprar cosas raras, ni vitaminas, nada, no. Lo que teníamos. Y la hermana esta que tenía ese centro de salud decía, Pilar Serrano, que a lo mejor a algunos os sonará, decía, las latas de sardina hacen milagros. Las latas de sardinas, y a los niños les encantaba. Y la medicina en este centro nutricional era darles de comer 5 veces al día. Y con 2 semanas, 3 semanas, un mes, aquello cambiaba totalmente. Y, sobre todo, enseñar a las mamás cómo alimentar a sus hijos de una manera equilibrada, con productos que ellos tienen en sus pueblos. Por eso os decía antes que la seguridad alimentaria está en la cabeza. Si a una mujer de aquellas de ahí no se le enseña cómo alimentar a su hijo, entonces lo mejor se le puede morir, pero por incultura, por no tener conocimientos. Y esto es una de las cosas en la formación de las mujeres que intentamos hacer.
Aquí también veis un niño que acaba de nacer, justo le hice la foto cuando acababa de nacer en el mismo dispensario. Pues bueno, el niño que tenía la suerte de nacer allí, pues estaba bien atendido, bien alimentado y bueno, pues esto formaba parte también de la formación y la educación del centro. En el centro, además del trabajo que tienen que hacer de 5:30 de la mañana a las 12 del mediodía y por la tarde, suele ser de formación de clase, como veis aquí. Pues la gente también es importante que trabaje en el campo porque es para comer y para vivir, pero después también les damos formación en la clase a hombres y mujeres juntos y después otras separado para darles clases teóricas de agricultura, de ganadería. Otra cosa muy importante para asegurar la buena alimentación de la familia es la economía familiar. Les hacíamos clases de economía familiar. Cómo hacer un presupuesto, cómo seguir un presupuesto, cómo priorizar las cosas en un presupuesto. Pues estas son cosas muy sencillas, pero que ayudan. Y otra cosa muy importante también, que el hombre y la mujer trabajen juntos. Porque por desgracia, aquí, en esta zona de África al menos, yo no sé en otras, el hombre tiene su economía, la mujer tiene su economía. Y a veces no coinciden. Y entonces el hombre procura por sus gastos, sus intereses, sus placeres, como ir a comer carne al mercado, ir a beber al mercado, y para eso coge una gallina o una cabra, la vende y ya tiene su dinero de bolsillo. Mientras que la mujer no tiene nada de eso. Entonces la mujer tiene que tener su campo, su pequeña economía, su cosa, ir a vender al mercado alguna cosilla para tener algo para dar de comer a sus hijos, porque a veces el marido ni se preocupa de eso. O sea, por eso que en el centro una de las preocupaciones que tenemos, formarles para que sean una familia, para que trabajen juntos, para que tengan una economía juntos. Y eso hace que cambie totalmente la perspectiva de una familia. Y eso hace que la familia sufra mucho menos cuando hay dificultades. Una cosa que me llamó la atención, al final de curso hacíamos una evaluación de cómo les había ido y un hombre dijo que lo que dijo es grave, pero yo me alegro por lo que suponía. Dice, si yo hubiera sabido que a mi mujer aquí en el centro la iban a dejar hablar y la iban a dejar expresarse como se expresa, nunca hubiéramos venido al centro. Es decir, que ya dice mucho de cómo la mujer se siente ella misma, cómo se siente ya con responsabilidad, porque se le han dado elementos de formación para poder asumir sus propias responsabilidades. Y esto es muy, muy, muy importante. A la mujer también pues, se le enseñan distintas cosas, como veremos después, la costura, a trabajar, por ejemplo, para hacer bolsos con plástico, que después los venden, a la costura, a coser con máquina, a coser a mano, a tricotar, en fin, a 1000 cosas, porque todas son actividades que le ayudarán en su casa, incluso después para vender en el mercado, para su pequeña economía. Y esto es muy importante que para la autonomía de la mujer. Entonces, algunas imágenes aquí del centro, de las mujeres, de los niños, que nos enseñan un poco cómo la gente pues realmente cuando están en el centro lo disfrutan. A mí, cuando me mandaron ahí a Tami, al centro este, yo lo conocía porque había estado en Tapaón, a 20 kilómetros, íbamos cada fin de semana los hermanos allí para hacernos compañía, y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que los niños pequeños del centro se cuidaban unas chiquillas que traían de sus poblados y eran auténticas esclavas. Y yo me decía, si yo algún día viniera a Tami, sería una de las primeras cosas que cambiaría. Y cuando pensaba eso, nunca pensé que me tocaría ir. Pero un día me tocó. Y entonces les dije a los responsables, los que nos apoyaban desde España, digo, yo, si quiero hacer algo en Tami, tengo que empezar por hacer 2 cosas. Primero, un parvulario para los niños del centro, para evitar que existan estas niñas esclavas. Y segundo, una escuela primaria, para que todo el mundo en el centro de más de 6 años puedan ir a la escuela. Y esto fue, tuvimos suerte porque la Diputación de Burgos nos financió este proyecto del parvulario y también de la escuela primaria,
Y fue gracias a este parvulario que cambió la vida totalmente del centro. Pero lo curioso es que al principio las mismas madres se oponían. Querían tener a sus esclavas allí, las mismas mujeres. Y no querían que esas niñas fueran a la escuela. Y tuvimos que poner en el reglamento del centro que condición necesaria para venir al centro que todas las personas, los niños y niñas mayores de 6 años fueran a la escuela y los menores fueran al parvulario. Y eso, al cabo de 2 o 3 años, ya lo tuvimos que quitar porque no era necesario. Ellos mismos y ellas mismas vieron que era algo muy necesario para la formación y para el bien de los niños. A final de curso hacemos una fiesta o en algún momento, cuando vienen los voluntarios de verano, por ejemplo, y los niños pequeños hacen pequeños sketches de lo que han ido aprendiendo. ¿Y cuál fue la reacción de algún padre la primera vez que lo vieron? Dice, estos niños son más inteligentes que nosotros. Quiso decir que se habían espabilado mucho, que el poco tiempo que llevaban en este centro, en el parvulario, les había hecho cambiar muchísimo, ¿no? O sea que si queremos tener seguridad alimentaria, no solo tenemos que asegurar comida, sino que tenemos también que asegurar educación para padres e hijos. Y es fundamental juntar las dos cosas, asegurar la comida y asegurar la educación, porque una cosa sin la otra no va, las dos cosas han de ir unidas. Y veo que en vuestro documento base de la campaña esto también sale, y me parece que es fundamental. Bueno, pues algunas imágenes aquí de los niños, de lo que os decía del parvulario, comiendo. Por ejemplo, a las mujeres, para que puedan mejorar su calidad de vida, pues tienen cada semana un curso de cocina, que la monitora les enseña a cocinar distintas cosas con lo que ellos tienen, ¿no? Entonces después ya veremos algunos casos, como por ejemplo, se les enseña todo lo que se puede hacer con la soja, a utilizar también otro tipo de comidas que ellos no están acostumbrados, ¿eh? Lo del parvulario, bueno, pues aquí hay unas cuantas imágenes de los niños, de lo que se hace con ellos. También quiero deciros que una de las cosas por las que en estos 13 años conseguimos hacer todo lo que hicimos fue gracias a la colaboración de muchísima gente que ha venido de todas partes, de España y de Francia. Allí en este centro tenemos proyectos de verano. Aquí entre vosotros está el delegado de Girona, Alpera, que estuvo por allí con un grupo de gente de Manos Unidas y que fueron testigos de esto precisamente, de la gente de proyectos de verano que venían a colaborar. Y al personal del centro, a las personas que tenían que ocuparse del parvulario, las formamos con la gente que venía de fuera, porque no tenían ni idea de cómo tratar a un niño, qué hacer, qué actividades. Y gracias a ellos, pues, por ejemplo, en este año, el proyecto de verano, como ya se les había formado bastante en muchos aspectos, vino una persona de Palencia y de Valladolid que les enseñaban a las mamás la estimulación precoz de los niños. Pues son cosas que para ellos les sonaban muy a novedoso, cosa que aquí ya se suele hacer en los centros, pero que allí no se hacía. Y entonces, pues eso, gracias a eso, pues se pudo, en este campo de la formación, lo mismo con la escuela primaria. La segunda condición que yo le puse fue tener una escuela primaria. Y a partir ya del año 2000, diciembre del año 2000, ya tuvimos una escuela primaria también. Y en esta escuela primaria empezamos con un director de la escuela que había sido uno que yo había tenido de alumno en Dapaón y era maestro de escuela primaria sin tener formación ni título de maestro ninguno, simplemente porque no había podido ir a la universidad, porque había fracasado, porque había suspendido. Entonces, en esta región, la enseñanza católica sobre todo se ha nutrido de alumnos fracasados. Pero no quiere decir que sean inútiles. Han fracasado los estudios, pero se han dedicado a ser maestros de escuela primaria. Y como la formación era muy buena, tienen un centro de formación permanente para irlos formando. Pues este chico, este antiguo alumno mío, lo llamamos para ser el director de la escuela. Y así fuimos en 6 años, que dura 6 años la primaria, completando el equipo de profesores. Y estos profesores los formamos también con los voluntarios que venían en verano para enseñarles pedagogía y distintas cosas, ¿no?
Pues esta escuela primaria actualmente se empezó a funcionar a finales del 2000, o sea que lleva funcionando ya 15 años, y en estos momentos hay niños de esta escuela que seguro que ya están en la universidad. Y además, a partir del sexto año que tienen un examen oficial para pasar a secundaria, pues el porcentaje de aprobados era del 80-90 y al cabo de esos 3 años del 100%. Es decir que cuando la gente pone la voluntad, cuando hay apoyo también, que no se les deja abandonados, pues se pueden conseguir una serie de logros y de cosas que es increíble, ¿no? Entonces, pues esto también es el resultado del apoyo de mucha gente, colaboración de mucha gente. Por eso que también en nuestro documento base he visto que también se habla de que todo el mundo tiene que ser solidario. Nosotros desde aquí, para con aquella gente, y eso es un ejemplo concreto de solidaridad entre norte y sur. Todo este movimiento que hay de proyectos de verano. Por ejemplo, ahora que yo estoy en Proide, que yo ahora lo conozco desde otro punto de vista, que antes no lo conocía, yo solo lo conocía por los proyectos, pero ahora lo conozco por otras cosas. Este año se han ido 140 voluntarios de proyectos de verano, un poco a los 5 continentes. Pues es importante lo que hacen allí en esos lugares, porque yo lo vi, pero aún es más importante lo que ocurre dentro de ellos mismos. El cambio y la transformación que supone para estas personas el haber estado un mes, mes y medio en una situación en la que ven que es distinta de la suya con muchas necesidades. O sea que es una de las actividades que yo considero fundamentales de cara a crear una conciencia para sensibilizar a la gente. Porque estos chicos y chicas, y no tan chicos, que van a esos proyectos, cuando vuelven, ellos son los agentes de sensibilización en su medio, en su familia, muchos son profesores, en sus colegios, en su medio. Y después son los que hacen de voluntarios para movilizar campañas y movilizar a la gente. Pero si no hubieran tenido esa experiencia, nunca se hubieran animado a hacer tal cosa. Esto, por ejemplo, fueron unos dibujos que hicimos en los muros de la escuela primaria, promovidos por un proyecto de verano también, que había una chica que los pintaba, que sabía un poco, y después con los chicos mayores de la escuela, pues los iban coloreando. O sea que son experiencias muy, muy positivas que tenemos de todo esto. Otro de los aspectos importantes en estas escuelas son las cantinas escolares, porque estos niños, cuando llega la época que llaman allí de la sutir, de la soldadura, entre la época seca que termina y la época de lluvias de la cosecha, hay una época vacía, que se les ha acabado el granero y no tienen. Y hay muchos niños que van a la escuela sin comer y que solo comen un poco al final del día, si hay algo. Y entonces al mediodía en la escuela pues no pueden hacer nada, porque se duermen, están enfermos porque no comen. Entonces una pequeña comida en la escuela, esto hace que cambie totalmente la situación y la asimilación que estos chicos pueden hacer de la formación que se les da. Otro aspecto muy importante que hacemos en el centro pues es enseñar a la gente a mejorar sus cultivos. Porque el problema que hay actualmente es que la población de esta región ha aumentado tanto que ya no hay tierras cultivables. Antes una familia podía disponer de 2 hectáreas, pero después, a cabo de un tiempo, de 1 hectárea, y actualmente apenas si pueden disponer de media hectárea, la gente joven que empieza. Entonces tienen que conseguir con menos terreno cultivar más. Y para esto hay que enriquecer el suelo como sea. Y una manera de hacerlo es con el compost, aprovechando restos de cosechas y después asociando agricultura y ganadería. En el centro, como tenemos también ganadería, a la gente se le enseña a poder utilizar el abono, los restos de cosecha, para poder llevar al campo para mejorarlo. Aquí, esto que veis aquí, es una fosa donde van los restos del purín de un biogás que tenemos en el centro, que con los purines se mezclan parte sólida para después manejarlo mejor y después esto se lleva a los campos para poder extenderlo y poder mejorar el cultivo de los campos. Esto es un trabajo que se hace siempre al principio de la campaña y que la lástima es que no tenemos, por ejemplo, allí sembrábamos unas 30, 40 hectáreas, pero teníamos
abono de este para unas 10 hectáreas como máximo. Entonces teníamos que hacer una rotación de cultivos para que la tierra no se agotara y también para utilizar este abono que habíamos puesto en esta parcela, utilizar, por ejemplo, para hacer el maíz, que es un producto muy exigente, y al año siguiente hacer una leguminosa que aprovechaba lo del anterior. Es otra de las cosas que les enseñamos a la gente en el centro también, la rotación de cultivos, la selección de semillas, todas estas cosas que favorecen la mejora de los suelos y sobre todo que no los agotan. Como veo que el lema del año que viene es sembrar, aquí he pensado en unas cuantas imágenes de siembra, que en el centro es una época muy bonita porque es cuando empiezan las lluvias y es cuando la gente empieza los trabajos del campo. Pasar de la aridez de la sabana seca pues al campo que reverdece y al campo que se va sembrando, ¿no? Esto es muy importante. El tiempo vuela. Entonces, como os decía, el trabajo se hace de manera colectiva y no es fácil poner de acuerdo a la gente para trabajar en grupo así. Hay muchos problemas, muchos conflictos, pero se intentan resolver poco a poco, en la medida que se puede. Pero esta es la soja. Es una planta que en la región precisamente la introdujimos nosotros, los hermanos, en la región que no se conocía o apenas se cultivaba. Y es una planta que tiene un doble beneficio. Primero, porque enriquece el suelo al ser una leguminosa, y después con la soja se pueden hacer infinidad de cosas para mejorar la alimentación de la familia. No penséis en la soja para hacer los biocarburantes del Brasil y eso, no. Es la soja en cultivos familiares, en explotaciones familiares para el consumo familiar. Tampoco es la soja que ahora quieren que la gente de aquí les venda para el engorde de los animales de Europa. O sea que hay que también tener cuidado, no solo es cuestión de sacar beneficios, sino también de asegurar la alimentación de la familia en el primer momento. Aquí veis distintos campos. Este es el sorgo, este es el mijo, este es el sorgo en flor, este es el sorgo en grano y estos son los cacahuetes, o sea que es otro de los cultivos que se hacen en la región. Y a lo largo del año, desde que llegan en el mes de septiembre hasta que se van en el mes de diciembre, pues es un trabajo continuo. Y dependiendo de las lluvias, cuando no llueve, pues se para todo. Y entonces estropean a veces porque se ha secado. Estos son el mijo, las espigas de mijo, que es el alimento base. Vuelvo otra vez sobre lo que os decía. La seguridad alimentaria está en la cabeza. ¿Veis estas espigas de mijo? El mijo era la comida tradicional de la gente del norte, junto con el sorgo. Pero ¿qué pasó? Con el cambio climático las estaciones ya no eran de 6 meses, sino de 3 o 4 de lluvia. Con lo cual ya no podían sembrar el mijo de 6 meses, tuvieron que pasar al mijo de ciclo corto y sobre todo introducir el maíz, el cultivo del maíz. Y el maíz era un cultivo del sur. Y la gente del norte no comía maíz ni aunque los mataran, porque consideraban que no valía la pena, no sabía bien. Y fue a partir del año 83-84 que se empezó a sembrar maíz. Y fue promovido también en parte por el centro y otros organismos. Y es de hecho el cultivo del maíz y cómo la gente ahora lo utiliza sin cuestión ninguna, que ha servido para que la gente no muriera de hambre. La gente pasó al maíz porque se moría de hambre, porque ya el mijo no daba. Entonces esto es un hecho fundamental, que la gente tiene que irse adaptando, también tiene que ir cambiando de costumbres, de tradiciones, para poder adaptarse a las circunstancias que se le van presentando. Si la gente se mantiene solo en su tipo de comida, pues pasará hambre o morirá. Por ejemplo, veis aquí un ejemplo del rendimiento del maíz en el centro. Empezó a sembrarse en el año en el 81 y aquí está por periodos de 5 años, y veis cómo ha ido. El rendimiento medio de una hectárea en el centro es, a lo largo de todo este periodo, de 2.142, si no me mal. Y hemos llegado a rendimientos de casi de 3.000 kilos a la hectárea.
cosa que la gente en sus poblados a veces el rendimiento no llega a 1000 kilos. Entonces, si en el centro conseguimos un rendimiento de 3000 kilos o más, quiere decir que ellos también lo podrían lograr, pero tienen que aplicar las técnicas que se les enseñan allá, y hay gente que lo consigue también. Quiere decir que aunque los terrenos sean pobres, aunque hay las dificultades, allí mismo en el centro demostramos que es posible, que sí que se puede, que no es una cosa que dicen no se puede. Yo sé que en España el rendimiento de una hectárea de maíz está en 12.000 kilos, pero claro, no se puede ni comparar. Pero el esfuerzo que hace esta gente para conseguir los 2.500, 3.000 kilos, pues es enorme. Y con estas cosechas, este rendimiento, la gente sí que puede vivir, sí que puede alimentarse. Por ejemplo, el arroz es otro de los cultivos de la región, pero varía mucho de la pluviometría. Es un arroz que solo es en la época de lluvias, se llama arroz de secano y que es de ciclo corto también. Y el centro ha ido introduciendo en la región novedades de este tipo de maíz para mejorar. El arroz es un alimento de domingo, de fiesta, en esta región. Pero cada vez más la gente también lo va utilizando para variar su alimentación. El sorgo también, ¿veis? Es otro de los... Pero el sorgo, más que comerlo, se lo bebe. Es decir, que el sorgo sirve de base para hacer la bebida local. Y ahí la bebida local es la mejor industria del país, como en todas partes. Como en todas partes. Y ahí la gente pues no tendrá para comer, pero sí tiene para beber. Sobre todo los hombres. No estoy en contra de los hombres. Es simplemente constatar una realidad. Otra de las cosas que hacemos en el centro es, cuando la gente se va del centro, equiparlos. Al principio no existía esto, o existía un equipamiento de otra manera. ¿Y qué equipamiento pidieron las mujeres? Pues pidieron estas ollas grandes que sirven para hacer la bebida, sirve para hacer el arroz, para hacer comidas, para ir después a vender en el mercado. Pidieron también la máquina de coser y otras cosas que a ellas les favorecen. Los hombres, pues carretillas, arados, palas, azadas, etc.